no se estrese o quédese tranquilo, no ha tranquilizado a 0 pacientes en el mundo. Hola, feliz día, feliz mañana, feliz tarde, feliz noche. Bienvenidos a esta nueva entrega de acupuntura para párvulos. Bueno, hoy vamos a aprender de un tema que es para mí uno de los más importantes dentro de la parte emocional, que es cómo podemos llegar a manejar un poco el miedo y esa sensación de incertidumbre que al final se desenvuelve todo en un problema de ansiedad, ¿no? Sí, lo podemos manejar con algo de acupresión. Vamos a hablar inicialmente del miedo. Vamos a hablar del miedo como esa emoción, porque al final es una emoción que nos da mucha incertidumbre y que el miedo al final nos termina ocasionando mucha alteración mental, mucha alteración en el Shen, la palabra es precipitación a un futuro catastrófico que nos conduce a esa sensación tan molesta que es la ansiedad, que puede conducir incluso a crisis de pánico y demás cosas. Entonces, bueno, tenemos que hablar un poco del trabajo con el miedo. El miedo en la medicina china se trabaja desde una esfera emocional que es la esfera del agua, que es la esfera del riñón. Nosotros en todas las escuelas aprendemos el miedo asociado al agua, pero de fondo hay que empezar a determinar cuál es el síndrome concomitante. Nuevamente, como les digo a ustedes, ¿sí? La idea es entrar un poco, que ustedes vislumbren muy bien cuál es el síndrome de fondo que yo tengo en el miedo. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser una insuficiencia yin o un hundimiento de chi de riñón. ¿Sí? A veces puede estar conducido de otras cosas. Entonces, realmente hay que hacer un diagnóstico, pero bueno, estamos haciendo un acercamiento dentro de los puntos de acupuntura que quizá te pueda servir de alguna manera. Entonces, cuando tenemos miedo y cuando ese miedo se empieza a volver crónico, cuando esa sensación de incertidumbre se empieza a volver crónica, ¿sí? Porque sentimos amenazados lo que nosotros consideramos que somos, es donde empezamos a generar muchos problemas de ansiedad. El miedo en sí no conduce por sí solo, por ejemplo, a los problemas de ansiedad, insomnio y demás, sino es un miedo que se vuelve crónico en el tiempo, ¿no? Un miedo de un día de pronto, cuando pasa la exposición a ese factor que nos estaba amenazando nuestra integridad del ser, pues ya pasa y mejora, ¿sí o no? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando empieza a pasar los días y cuando ese miedo no sale de nuestra cabeza, ¿sí? Sino que permanece ahí? Ahí es donde entramos todo el problema de ansiedad. Primer punto de acupuntura que nos puede ayudar de pronto para el miedo. Trabajamos a través de unos puntos que se conocen con el nombre de los Ben Shen, ¿sí? O las famosas puertas que nos permiten acceder a esa parte espiritual de cada uno de los órganos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a trabajar nosotros para el miedo? Uno, tenemos que empezar a trabajar sobre la energía del agua. Trabajamos 2 puntos de acupuntura que son supremamente importantes en la espalda y que nos parecen que son indispensables para el manejo de esa esfera, de la esfera del agua, que muchas veces entra en suficiencia secundaria al miedo, ¿no? Entonces, uno de ellos es vejiga 52. Este punto es increíble porque es la puerta que me permite acceder al alma que reposa en el riñón, ¿sí? El alma que reposa en el riñón es el sí, ¿sí? Que traducido pues es la voluntad, ¿no? Con el miedo perdemos mucha voluntad, entonces es el punto donde nosotros empezamos a trabajar un poco toda esa parte del miedo, toda esa parte mental que es supremamente importante. En combinación, lo vamos a combinar y podemos hacer un poquito de presión con nuestros deditos colocando las manos en la región más posterior de la espalda y hacemos presión ciertos minutos durante el día, ¿ok? Aprovechen, la clase de pilates sirve para eso, para estimular el punto. La novela que está tan buena. Ustedes pueden hacer el estímulo del punto mientras van mirando su novela o su película, ¿sí?
Entonces esos dos punticos son bien interesantes porque estimulan muy bien la energía del riñón, que es la energía más afectada secundaria, obviamente el miedo. Por supuesto hay otros puntos interesantes. A mí personalmente volvemos con un punto que estamos usando mucho, que es riñón 3. Riñón 3 es de naturaleza el punto Yuan, es un punto que estimula todas las energías del riñón, del agua, entonces es un punto increíble para empezar a trabajar desde una parte energética ese miedo. Entonces vamos a hacer un poco de presión nuevamente, después de cambiar la posición en la clase de yoga, de pilates, y si no hacen nada de eso, pues deberían dedicarse a ver novelas con un propósito, el propósito de hacer el estímulo sobre el punto, ¿sí? Entonces vamos a hacer el estímulo sobre ese punto de acupuntura. Bueno, el otro punto que a mí me interesa mucho y que nos sirve un poco para manejar el miedo tiene mucho de fondo, ¿sí? Siempre y cuando se exprese con mucha sequedad, entonces hay que entrar obviamente a considerarlo, pero si hay muchos síntomas de sequedad, ¿sí? Una insuficiencia yin, por ejemplo, desde el agua, fíjense que decimos que el trabajo intelectual lesiona mucho el yin del riñón, pero el trabajo intelectual descrito desde también el pensamiento, ¿sí? Que se vuelve repetitivo sobre algo que me puede llegar a pasar, alias el miedo. Entonces, fíjense que es un excelente punto si tenemos de característica una insuficiencia yin de riñón 6, ¿ok? Que es un punto genial para el trabajo de este tipo de síndromes. El otro punto, cuando tenemos ya miedos con angustia extrema, que ya estamos afectando dentro de un eje agua-fuego, allá arriba el corazón, el Shen, el alma que nos conduce en esta vida de manera inteligente, ¿sí? Pero si no tengo suficiente agua, no la nutro allá arriba, entonces empiezo a aprender eso y empiezo a tener esa sensación molesta de pánico, de ansiedad continua, ¿sí? El otro punto que a mí me gusta mucho trabajarlo es riñón 9. Sí, es riñón 9. Riñón 9 es un punto que usamos de manera regular cuando tenemos esas angustias, ¿sí? Ese miedo ya me está ocasionando angustia, ya se me está desbordando. Entonces riñón 9, que es este punto que les presento acá, es un buen punto para el trabajo de las angustias emocionales. Nuevamente, en el medio de la novela, yo estoy ahí presionando un poquito el punto, ¿sí? Y van a ver cómo vamos resolviendo un poco, ¿vale? Cuando yo ya empiezo a tener alteraciones desde el agua, fuego, ¿sí? Entonces ahí digo, uy, está pasando algo, ese agua no me está alimentando adecuadamente allá el fuego y ese fuego se está prendiendo en mucho, valga la redundancia, en mucho calor, porque le llega poca agua, entonces empieza como a prender todo y el Shen, que es el alma, se empieza a agitar y entonces nos volvemos así paranoicos y empezamos a entrar en una angustia profunda del ser, que son todos esos cuadros incluso de ansiedad. Entonces hay algunos puntos adicionales que podemos empezar a manejar. Otro punto interesante es riñón 16. Riñón 16 es este punto que les tengo acá. El significado del nombre hace referencia al paso del agua hacia el corazón a través de las membranas. Entonces tiene que ver es el paso del agua que yo ya estoy haciendo con los punticos abajo, generando agua para que empiece a ascender. Entonces riñón 16 es un punto que podemos entrar a manejar para todo el trastorno emocional, desde el miedo que me produce mucha insuficiencia del agua y que allá del corazón está así. ¿Listo? Entonces es otro puntico que podemos llegar a tener. Es un punto que generalmente usamos más con acupuntura, ¿sí? Eso. Bueno, y otros puntos pues que pueden llegar a calmar un poco esa ansiedad que definitivamente se nos puede estar desbordando definitivamente. Hay puntos interesantes que nos logran tener un poquito de claridad. El primero es este. Me gusta mucho este es un punto extra que se llama Yin Tang, entonces uno dice, ah, mira Camilo, está como en el tercer ojito, sí, está en el tercer ojito, pero el tercer ojito pues es importantísimo para nosotros. Yin Tang es un punto genial porque está donde queda el Ajna Chakra, espero no equivocarme, el Ajna Chakra, que es el chakra que se encarga, es donde está el tercer ojito, de hacer literalmente o más bien tiene la capacidad de hacer un proceso de discernimiento. Discernimiento es escoger lo que es verdad de lo que no, porque fíjense que muchos miedos vienen dentro de nuestra parte mental. Uno puede decir, no está pasando eso, no pasa nada, tranquilo. No se estrese o quédese tranquilo, no ha tranquilizado a 0 pacientes en el mundo.
¿sí? La verdad, estadísticamente. ¿Ok? Entonces debemos aprender un poquito a manejar también esa parte emocional de nuestros pacientes y si no conocemos, al menos entender que hay otras herramientas, ¿sí? Herramientas más allá que nos pueden empezar a colaborar. Entonces, bueno, el primero es Yin Tank, a mí me encanta ese punto para tranquilizar la mente. Hay otros puntos que logran tranquilizar fuertemente la mente. Otro punto es este Du 24, es un punto que tranquiliza mucho la mente y estos dos puntos sobre esa línea que viene detrás de la implantación del cabello son puntos que pueden llegar a tranquilizar también la mente, ¿de acuerdo? Entonces, vesícula biliar 13, está vesícula biliar 15, ¿sí? El 13 que les decía, ¿sí? Entonces son sobre esa línea, hay varios puntos de acupuntura que me pueden manejar un poco para empezar a regular un poco esa mente que está tan ansiosa y tan preocupada, definitivamente. Otro punto que nosotros y que debemos entender es uno que ya hemos usado frecuentemente previo, pero que nos puede ayudar mucho para tranquilizar la mente, que es Shenmen. Shenmen es un punto que nos ayuda, ¿sí?, a darle sostenibilidad a ese Shen que está tan agitado, que no tiene un agua que lo esté nutriendo, entonces está demasiado agitado y que definitivamente tendremos que entrar a trabajar. Bueno. Y bueno, en un próximo video les voy a enseñar un ejercicio que podemos hacer con tapping de una manera increíble para regular un poco el miedo y la ansiedad. Por supuesto, importante, yo les digo, no está mal buscar ayuda profesional, ¿sí? Si vas al psiquiatra no es que estemos locos, ¿sí? Es que a veces necesitamos apoyo, busquen apoyo, ¿sí? De sus profesionales, de sus terapeutas, pero lo importante cuando te sientas en ese estado, que a veces no sabemos ni para dónde ir, es buscar apoyo. Entonces, recomendaciones uno, Aprovechen la clase de pilates, aprovechen la clase de yoga, aprovechen la novela que está tan buena. Hacer acupunción y bueno, y muchísimas gracias a todos por sus mensajes de apoyo incondicional, que definitivamente lo siento, a pesar que ustedes y yo estemos a muchos kilómetros de distancia. Les mando un abrazo, me cuentan la novela cómo va. Chao.